¿Por qué 300 soldados de élite franceses fueron aniquilados en una operación secreta que Macron intentó ocultar al mundo? Francia, una vez más, repite la tragedia que vivió con Napoleón hace más de 200 años. Subestima a Rusia y paga el precio más alto. Esta vez, un contingente de 300 miembros de las fuerzas especiales francesas fue enviado en secreto a Odessa para reforzar la defensa ucraniana, pero el resultado fue catastrófico. En una sola noche, tras un ataque ruso meticulosamente planeado, estos soldados de élite fueron aniquilados. La magnitud de la derrota es tal que ni siquiera el presidente Macron se atrevió a informar a sus propios aliados. El secretismo fue total. París actuó por su cuenta, en silencio, lejos de la mirada de la OTAN y de la opinión pública internacional. Pero los paralelismos con la historia son ineludibles. Al igual que Napoleón, Macron creyó poder desafiar a Rusia en su propio terreno, desconociendo las lecciones del pasado. El desenlace: desastre militar, escándalo político y un golpe devastador al prestigio internacional de Francia. Si no aprendemos de este nuevo fracaso, Francia arriesga no solo la vida de sus soldados, sino también su liderazgo en Europa, su credibilidad ante el mundo y la confianza de sus propios ciudadanos. Para comprender cómo se gestó esta tragedia y por qué la historia parece repetirse, retrocedamos y analicemos paso a paso la misión secreta en Odessa. Viajemos al origen de esta misión. ¿Qué llevó a Macron a tomar una decisión tan arriesgada? ¿Y cómo se preparó el despliegue encubierto de sus tropas en Odessa? Detrás de la fachada de ayuda humanitaria se gestaba una arriesgada misión francesa que pocos conocían. La decisión de Emmanuel Macron de intervenir en Ucrania no fue improvisada. Primero intentó enviar abiertamente un gran contingente militar, pero su plan fue bloqueado por la OTAN y recibió contundentes advertencias de Rusia. El temor a una escalada internacional y el riesgo de represalias directas forzaron a París a replantear su estrategia. Optando por la clandestinidad, Macron organizó una operación secreta. Alrededor de 300 soldados de élite fueron enviados a Odessa, disfrazados y bajo la cobertura de una misión humanitaria. El grupo estaba compuesto por fuerzas especiales, miembros de la Legión extranjera, marines y expertos en operaciones urbanas y portuarias. No era una simple misión simbólica. Era un despliegue cuidadosamente seleccionado para maximizar el impacto defensivo y logístico en un entorno hostil. Para lograr su llegada sin ser detectados, utilizaron tácticas de camuflaje meticulosas. Viajaron en buques civiles, vestidos como personal de ayuda, y aprovecharon el caos generado por los recientes ataques rusos al puerto para infiltrarse sin levantar sospechas inmediatas. El antiguo almacén portuario donde se establecieron, alejado de zonas residenciales, ofrecía refugio y una base operacional. Su misión era crucial para el futuro de Odessa: preparar las defensas urbanas, coordinar la llegada y distribución de armas occidentales y, sobre todo, elevar la moral de las fuerzas ucranianas ante la inminente ofensiva rusa. La sola presencia francesa pretendía enviar un mensaje de apoyo y compromiso occidental, a pesar de la falta de consenso internacional. Sin embargo, el riesgo era enorme. Si la operación fracasaba, las consecuencias serían devastadoras. Decenas de muertes, el derrumbe del prestigio militar francés y un golpe político casi mortal para Macron, que ya estaba bajo presión tanto interna como externa. Aún así, París avanzó, convencido de que el secreto y la audacia serían aliados suficientes. Pero ni el mejor camuflaje pudo ocultar la presencia francesa de la inteligencia rusa. Pronto, los primeros indicios de la infiltración empezaron a filtrarse, y la maquinaria de inteligencia rusa se puso en marcha para descubrir la verdad tras la misión francesa. La sombra de la inteligencia rusa acechaba cada movimiento en Odessa. No se trataba solo de cámaras o satélites. Era una red invisible tejida por años entre los muelles y callejones de la ciudad. Los agentes rusos, mezclados entre la población local, detectaron desde el primer día la llegada de forasteros. Hombres que caminaban en grupos pequeños, que evitaban las miradas, cuyas costumbres y acento no pasaban desapercibidos. Las señales de alerta crecieron con cada movimiento.
Los informantes notaron furgonetas descargando discretamente en antiguos almacenes portuarios, y rumores sobre un nuevo contingente extranjero corrieron entre estibadores y comerciantes. Los agentes cruzaron datos y confirmaron. No eran simples visitantes, algo mayor se gestaba en el puerto. Mientras tanto, en lo alto del cielo, los satélites rusos escrutaban la zona sin descanso. Imágenes térmicas y vigilancia electrónica detectaron cambios repentinos en el uso del complejo. Entradas y salidas a horas inusuales, refuerzo de seguridad, equipos de comunicación de última generación. Toda la información fue enviada en tiempo real a los centros de inteligencia en Moscú. El siguiente paso fue interceptar las comunicaciones. Los sistemas SIGINT rusos captaron conversaciones en idioma francés y el inconfundible eco de tecnología occidental. Órdenes transmitidas, instrucciones tácticas, detalles logísticos. Cada palabra tejía el perfil completo del destacamento. Ya no había dudas. Era una unidad militar de élite francesa, no un grupo de civiles ni una misión humanitaria. Con la identidad confirmada, el mando ruso no dudó un segundo. La decisión fue inmediata y contundente. Eliminar la amenaza antes de que tuviera oportunidad de actuar. La operación fue programada para la madrugada, a la hora en que la vigilancia baja y la rutina pesa sobre los reflejos. A las 4 de la mañana, el silencio de Odessa se rompió bajo el rugido de misiles Iskander y Kinzhal. Estas armas de precisión letal trazaron su ruta directa hasta el antiguo almacén convertido en cuartel. El impacto fue devastador. El edificio, reforzado pero vulnerable ante semejante potencia, quedó reducido a escombros en cuestión de segundos. La destrucción fue total. Los informes preliminares hablaron de cientos de bajas entre las fuerzas francesas. El destacamento, cuidadosamente seleccionado y entrenado, jamás tuvo oportunidad de responder. Antes de poder cumplir su misión, la fuerza fue aniquilada por completo. De la operación secreta solo quedaron ruinas y un silencio denso, interrumpido por la llegada de los equipos de rescate. El fracaso no fue solo militar. La humillación para Francia se multiplicó al hacerse pública la aniquilación de su fuerza antes de entrar siquiera en combate. Su reputación internacional quedó gravemente dañada. París, expuesto como un actor incapaz de proteger a sus propios soldados ni de prever la respuesta rusa. El liderazgo de Macron quedó en entredicho, vulnerable ante la presión de aliados y adversarios por igual. Pero la verdadera onda expansiva de este desastre no se detuvo en Odessa. Sus consecuencias cruzaron fronteras, sacudiendo el corazón político de París y desencadenando una tormenta en los pasillos del poder francés. En Francia, el silencio no logra ocultar la tormenta que se avecina. Mientras París intenta guardar las apariencias, los pasillos del poder bullen con nerviosismo y temor ante las consecuencias de la debacle en Odessa. Emmanuel Macron convoca de inmediato reuniones de emergencia a puerta cerrada. El Palacio del Elíseo busca desesperadamente controlar la narrativa, limitando la difusión de información tanto en los medios tradicionales como en redes sociales. Sin embargo, el impacto es imposible de disimular. Francia acaba de sufrir el mayor número de bajas militares en una sola operación desde la Guerra de Argelia, hace más de 6 décadas. Cientos de familias esperan respuestas que nadie en el gobierno parece dispuesto a darles. La magnitud de la tragedia no solo conmociona a la opinión pública, sino que revela profundas grietas en el sistema político. Los partidos de oposición acusan de inmediato a Macron de violar la Constitución. El envío de tropas a un teatro de guerra sin aprobación parlamentaria constituye una transgresión gravísima del orden legal francés. En la Asamblea Nacional, diputados y senadores exigen la comparecencia del presidente y sus ministros. Las demandas de explicaciones se multiplican y algunos líderes políticos ya hablan abiertamente de la posibilidad de iniciar un proceso de destitución contra Macron. Mientras tanto, la prensa internacional y las redes sociales filtran detalles del escándalo. Videos de familiares desconsolados exigiendo saber la verdad recorren Francia y el mundo. La presión social crece por horas. La incredulidad se transforma en indignación.
Las consecuencias diplomáticas no tardan en sentirse. La OTAN, atónita ante la acción unilateral de París, se distancia oficialmente. Varias capitales europeas expresan su malestar, acusando a Francia de haberlos dejado fuera de una decisión que pone en riesgo la seguridad y cohesión de la alianza. La pregunta se instala en todos los foros internacionales. Si Francia, por sus propias acciones, se ve expuesta a represalias o ataques, ¿estaría la OTAN obligada a defenderla? La confianza en el liderazgo francés queda herida de gravedad. En cuestión de días, Francia pasa de pretender ser un actor decisivo en Europa del Este a enfrentar el riesgo real de perder influencia, sufrir inestabilidad política interna y ver la autoridad presidencial erosionada de forma duradera. La reputación internacional de París, cuidadosamente construida durante generaciones, pende ahora de un hilo. Pero, ¿por qué Francia sigue tropezando con la misma piedra cada vez que se enfrenta a Rusia? La respuesta no solo está en Odessa, sino en la propia historia francesa. Es momento de mirar hacia atrás y descubrir las raíces profundas de este ciclo de fracasos. Para entender cómo Francia llegó a este punto, es esencial analizar los paralelismos históricos que explican por qué la nación repite sus mismos errores ante Rusia. Del Moscú de Napoleón a la Odessa de Macron. Un ciclo fatal se repite. Hace más de 2 siglos, Napoleón cruzó las fronteras rusas con un ejército de 600.000 hombres, confiando en la victoria y la gloria nacional. Terminó perdiendo casi todo su ejército, víctima del clima, la resistencia rusa y errores logísticos fatales. Aquella catástrofe selló el principio del fin para el imperio napoleónico y el mito de invencibilidad francesa. Décadas después, en la Guerra de Crimea, Francia volvió a desafiar a Rusia, logrando una victoria pírrica que dejó su ejército agotado y su economía al límite. La gloria militar resultó efímera, y los costos humanos y políticos superaron ampliamente los beneficios. El ciclo se repitió tras la Revolución Rusa. Francia intervino en la guerra civil para apoyar al bando blanco, pero terminó derrotada y forzada a evacuar a sus tropas en condiciones humillantes. Cada vez, la historia parecía advertir: subestimar a Rusia no trae otra cosa que desastre. Ahora, en pleno siglo XXI, Emmanuel Macron revive la misma arrogancia. Primero anunció públicamente la intención de enviar 15.000 soldados para defender Odessa, pero la oposición internacional y las amenazas rusas lo obligaron a retroceder. Sin embargo, la determinación francesa permaneció. En secreto, París desplegó unos 300 militares de élite bajo la apariencia de ayuda humanitaria. El resultado fue igualmente letal. Fuerzas rusas detectaron su presencia y destruyeron la base en cuestión de horas. Las pérdidas humanas recordaron trágicamente las de Argelia o incluso de Moscú, y la operación terminó en ruina. Macron intentó ocultar los hechos, pero la verdad emergió, dejando en evidencia un patrón constante en la política exterior francesa. Una y otra vez, Francia subestima la capacidad y la voluntad rusas. Sobrevalora sus propios recursos, ignora advertencias geopolíticas y logísticas, y actúa en solitario, convencida de su excepcionalidad. Estas decisiones nacen de un orgullo nacional profundamente arraigado, del deseo de recuperar una grandeza pasada y de las ambiciones personales de quienes ocupan el poder, desde Napoleón hasta Macron. La lección histórica es clara, pero sigue sin ser aprendida. Quien no reconoce los errores del pasado está condenado a repetirlos. Y cada repetición implica no solo la pérdida de vidas, sino la erosión de la reputación internacional, la desestabilización interna y el debilitamiento de la influencia francesa en el mundo. Entonces, ¿qué perspectivas le quedan a Francia y a Emmanuel Macron? ¿Existe alguna vía para romper con este destino repetido, o el país seguirá atrapado en el mismo ciclo fatal? 3 siglos de errores, una lección urgente. Quien no aprende, paga caro. Francia, una nación que una y otra vez ha confiado en su supuesta superioridad estratégica, se encuentra hoy ante el mismo abismo que enfrentó en tiempos de Napoleón. La arrogancia de actuar en solitario, ignorando las advertencias del pasado, ha vuelto a costarle muy caro, esta vez en Odessa.
la operación secreta, pensada como una jugada maestra, terminó siendo una catástrofe anunciada. El eco de la historia es ineludible. Hace poco más de 200 años, una expedición francesa marchó hacia Rusia, confiando en su destino de gloria, y regresó humillada, diezmada y despojada de su prestigio. Hoy, la sombra de ese desastre recae sobre Macron y su círculo, incapaces de ver el paralelismo entre sus decisiones y las de sus predecesores caídos. El precio de no aprender es más alto que nunca. La reputación internacional de Francia se tambalea, sus soldados pagan con sangre y sus alianzas quedan en entredicho. La confianza de sus aliados ya no es inquebrantable, y la credibilidad de París ante el mundo se erosiona con cada error repetido. Si Francia no asume, por fin, las lecciones de su propia historia, podría perder todo el terreno ganado en el escenario global. El futuro de Francia y de sus líderes está en una encrucijada. O se reconoce la urgencia de un cambio profundo en la forma de analizar, decidir y actuar, o el país seguirá atrapado en este ciclo de fracaso y pérdida. Ningún poder militar, ninguna tecnología, ningún discurso podrá compensar la falta de autocrítica y aprendizaje real. Este episodio en Odessa no es solo un revés táctico. Es un recordatorio brutal de que el destino de las naciones se decide por su capacidad de aprender y adaptarse. Francia está ahora frente a su propio espejo, y la imagen es inquietante. La historia, si no se revisa, se repite. ¿Será este el punto de inflexión que necesita Francia, o apenas el preludio de nuevas caídas? El tiempo lo dirá, pero la lección está servida para quienes quieran escucharla. Solo el aprendizaje genuino puede salvar la posición y el futuro de Francia. Lo demás es repetir y pagar.